Pues vamos allá. Bueno, parece que es la hora. Arratsaldeon, bienvenidas al Colegio de Médicos. Os doy la bienvenida en mi nombre y en el de mis compañeros. Yo soy Merche Fraca, vicepresidenta del colegio, y estoy aquí pues, para agradeceros la presencia y para presentar esta mesa tan interesante sobre la ley trans. Vamos a aclarar dudas. Tenemos un convenio con el Colegio de Periodistas, con el Colegio Vasco de Periodistas, que se ha renovado con la reciente presidencia de Amaia Goikoetxea, y nada, pues que seguiremos colaborando, organizando estas actividades tan interesantes de las que tanto podemos aprender. Así que gracias por estar aquí. Eskerrik asko, Merche. Eskerrik asko zuei ekitaldi honetara etortzeagatik. Llevamos años, efectivamente, colaborando con el Colegio de Médicos de Vizcaya, entrando en temas, a veces son de actualidad, otras veces no son de actualidad, pero son temas que nos interesan tanto a los periodistas como a los médicos, como a la ciudadanía en general, porque la entrada es abierta, ¿no? La asistencia a estos actos es abierta. Begoña Beristain, cuando planteó este tema como posible mesa redonda o conferencia, realmente yo personalmente no sabía nada del tema, ¿no? Lo que hice fue hablar con buenas amigas y buenos amigos, tanto de Euskadi como de fuera de Euskadi. Sé que es un tema complicado, un tema que tiene muchas aristas, que en mi opinión, desde fuera, como ciudadana, que realmente no estás desde fuera, como ciudadana, todos los temas te afectan, y a mí personalmente, que soy una persona que no me cuesta nada tener sensibilidad con determinados aspectos de nuestra vida social, política y económica, lo que hice fue informarme y hablar con gente que me inspira mucha confianza. De todo eso ha salido esta mesa redonda, que es una primera introducción, una primera entrada, ¿no?, a lo que es este tema, que lo que he comprobado el otro día, hablando con la jefa de prensa de Iker Jiménez por otra historia, me comentaba que ellos, que llevan también mucha experiencia organizando eventos, esto había sido, el otro día abordaron la ley, había sido un dolor de muelas para ellos, o sea que estaban desagradablemente, estaban muy afectados por lo que han detectado, el grado de crispación, los malos modales por un lado, por otro, muy atomizado, muchos grupos, todos insultándose. Bueno, me planteo algo que realmente yo también he captado en estos días, ¿no? Nosotros cuando organizamos algo, obviamente como cuando lo organizáis vosotras, ¿no?, o vosotros, elegimos a las personas, y os aseguro que lo hemos cotejado, lo hemos contrastado, y tenemos además, y debemos tener, la libertad de poder organizar lo que queremos, como queremos y con la gente que queremos, ¿no? Lejos de polemizar, con todo el respeto del mundo, lo que queremos es, lo que deseamos es escuchar el punto de vista, la perspectiva con respecto a esta ley de Pilar y la perspectiva del ALA. Entonces vamos a escucharles a ellas y luego habrá un turno de preguntas donde obviamente cada una puede plantear las preguntas que desee, ¿no? Imagino que por la complejidad del tema es probable que abordemos de nuevo con otras perspectivas, con otras protagonistas, con otras ponentes, abordemos el tema en un futuro próximo. Begoña Beristain, zurea da hitza, etorri, Lala, Pilar, zuei eskerrik asko, bihotz-bihotzez. Bueno, poneros vosotras dos aquí, sois las que vais a tener, me pongo yo en la esquina. Nos ponemos... Vale. Bueno. Pues arratsaldeon, muy buenas tardes. Ya os han dado la bienvenida a este nuevo evento organizado por el Colegio y la Asociación Vasca de Periodistas, en el que pretendemos única y exclusivamente arrojar luz sobre esta ley, la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida, como sabéis, como la ley trans. Han sido muchos meses de debate que desde todos los ámbitos hemos ido siguiendo,
Han sido meses, como sabéis, de muchas discrepancias, tanto en el seno del Gobierno español, en el seno del Partido Socialista, en el seno del movimiento feminista, pero desde la semana pasada tenemos una ley con los votos a favor del PSOE, de Podemos y de los partidos que apoyan al Gobierno y en contra del Partido Popular, de Ciudadanos y Vox, y es una ley que ya es una realidad. Lo más relevante y lo más controvertido de la ley es que las personas trans ya no tienen que acreditar diagnóstico médico previo para cambiar su identidad en el registro civil, con lo que la transexualidad ha dejado de ser considerada una patología, algo que la OMS hizo en el año 2018. Otro de los asuntos polémicos de la ley es que permite la libre autodeterminación de género para personas mayores de 16 años. Hay menores que también podrán hacerlo a partir de los 14, acompañados de sus madres y de sus padres, o con autorización judicial entre los 12 y los 14 años. Sabéis que España es el 7º país de la Unión Europea que aprueba una ley de estas características y que en todo el mundo la población trans supone el 0,5% aproximadamente. Lo cierto es que se ha abierto una importante brecha dentro del colectivo feminista, a mi juicio una dolorosa brecha que nos ha dividido en dos partes bien diferenciadas, una la de quienes se apoyan esta ley, con los matices que puedan tener, y otra la de quienes la rechazan porque fundamentalmente consideran que desdibuja el concepto de mujer. Y hoy lo único que queremos hacer es arrojar luz sobre todo esto, que tengáis la posibilidad de plantear preguntas a dos personas a las que yo les agradezco especialmente que estén hoy, tal y como ha dicho Amaya, ha sido muy difícil, muy costoso, que hoy lleguemos a estar aquí y podamos escuchar lo que cada una de las personas que está aquí siente y quiere transmitir a los demás. Ha sido doloroso ver cómo a las puertas de un 8 de marzo y después de que habíamos conseguido en el 2020 una gran unidad y que miles y miles de mujeres se lanzasen a las calles defendiendo única y exclusivamente la bandera del feminismo, para mí es muy doloroso ahora ver que hay un feminismo casi diría que roto y a las puertas de un 8M que va a volver a evidenciarlo. Esperemos que no sea así, que podamos hacer las cosas como debemos de hacerlas, ¿no? A través del diálogo, de la palabra, especialmente lo decimos desde el Colegio de Periodistas, ¿no? Que manejamos la palabra como forma de transmitir todo lo que queremos contar. Sabéis que quienes están aquí hoy son Pilar Aguilar Carrasco, ella es investigadora, es profesora, es escritora, es crítica de cine y de televisión feminista y además es la presidenta del Partido Feministas al Congreso. Y está también Lala Mújica, ella es psicóloga sanitaria, es trabajadora de Aldarte, donde realiza el apoyo psicológico especializado LGTBIQ+, conveniado con la Diputación Foral de Vizcaya, y queremos que las dos nos den su punto de vista y respondan a vuestras preguntas. Así que les vamos a dar la palabra para que en aproximadamente 10-12 minutos cuenten cuál es su interpretación de esta ley y después pasaremos a formularles alguna pregunta y desde luego tendréis, sobre todo el público, la palabra para que preguntéis aquellas inquietudes que tengáis. Así que como no saben quién empezar primero, si Lala o Pilar, Pilar o Lala... Hemos quedado en que empiezo yo. Empieza ella, que es la de la tierra. Pues venga, empieza la de la tierra. Yo soy la de la tierra y estupendo. Venga, Estupendo, Lala oye. Mújica, Pues nada, sobre todo pues agradecer la creación de este espacio y sobre todo dar gracias a todas las personas de bien que estamos aquí para debatir esta ley. Vale. Yo voy a empezar con una reflexión que me parece que es importante siempre realizarlas, o yo por lo menos como profesional de la salud mental que soy, pues siempre me hago este tipo de reflexiones, ¿no? Cuando sale una ley, además, que es de este corte LGTBI. Yo creo que hay que reflexionar sobre, y juntarlo con el tema del bienestar. O sea, que las leyes que se aprueban exactamente qué significa para la mejora de la vida de las personas y para el bienestar de las personas a las que supuestamente pues, van dirigidas y se acuerdan, ¿no? Yo voy a recordar dos leyes que llevan tiempo ya funcionando. Bueno, una ha dejado de funcionar gracias a la aprobación de esta ley trans la semana pasada. Me voy a referir a la ley del matrimonio homosexual
el matrimonio igualitario y a la ley del 2007 que está funcionando hasta la semana pasada. Son leyes que yo creo que después de casi 2 décadas de funcionamiento se puede ver los resultados de una ley y creo que podemos decir, y aquí además nadie podría decir lo contrario, que son leyes que han ayudado a mejorar la vida de las personas, la calidad de vida de las personas. Han contribuido, han permitido que la gente se case o no se case, pero es porque no quiere, no porque no le dejan. Ha permitido que la gente se pueda hormonar, pueda acceder a cirugías de reasignación de género en la cartera de servicios de la sanidad pública. Ha permitido que la gente forme familias, que ejerza la parentalidad, que críe hijos, a criaturas, etcétera. Ha permitido que la gente done sus herencias a quien quiera, etcétera, etcétera. Cobre pensiones de viudedad, etcétera. Es decir, en general, son leyes que han mejorado la salud mental de las personas que han utilizado estas leyes. Yo creo que eso se puede decir con largura. ¿Y por qué? Porque la gente ha podido, que es lo que la gente tiene, o sea, lo que las leyes tienen que hacer, han podido hacer sus proyectos de vida sin renunciar a sus sexualidades, sin renunciar a sus géneros, ¿no? Y eso tiene una importancia como extraordinaria, por lo menos para mí la tiene, ¿eh? Y es lo que las leyes tienen que hacer, o sea, que la gente no renuncie como históricamente ha sido, o sea, renuncie a sus sexualidades y a sus géneros, ¿no? Nos podíamos preguntar, por cierto, he de recordar que si alguien estuvo en los debates del matrimonio igualitario, de la adopción, etcétera, fueron debates tan enconados como los debates que hemos sufrido con la ley trans, pero enconados. Pero lo mejor que ha pasado, ¿sabéis lo que mejor que ha pasado? Que la gente, en general, la sociedad, nos hemos olvidado de que existen estas leyes se siguen utilizando y siguen haciendo feliz a la gente, siguen procurándoles bienestar. Es lo mejor que nos ha pasado y son leyes que están utilizadas por amplios sectores de la sociedad. Amplios sectores de todas las ideologías y de todas las condiciones. Es lo mejor que ha pasado a una ley, por lo menos, a estas 2 leyes, muy, muy debatidas en su momento. ¿Qué va a pasar con la ley? ¿No? La ley que se aprobó la semana pasada, ¿va a seguir esa misma tendencia? Porque la gran pregunta es, y la gran incógnita es, va a traer todas las calamidades, este mundo apocalíptico, ¿no? que muchos sectores predicen. Pues bueno, es verdad que no lleva ni una semana funcionando y todavía no lo podemos saber. Pero yo creo que sí podemos intuir varias cosas, porque es una ley que yo creo que en principio no es una mala ley, es una buena ley. Tiene de común con las leyes estas del 2005 y 2007 que he mencionado, tiene de común que se ha hecho en connivencia con los amplios sectores LGTBI de este país. O sea, se habla han sido leyes, esta ley ha sido una ley muy deseada por los colectivos LGTBI de este país, defendidas. Y esto ya de partida es muy buen punto para una ley, para que esta ley tenga avisos de que va a servir a lo que sirve una ley, a mejorar la vida de las personas y a mejorar una sociedad y hacerla más igualitaria, más equitativa, más justa, con todas las personas, sus sexualidades y sus géneros. Es una ley que asegura la autonomía y el respeto a la dignidad y a la identidad de género de las personas trans. Bueno, y de las personas LGTBI y en general de todas las personas. Porque, como ha dicho aquí Begoña, no pide informes médicos ni ningún tipo de informe. O sea, caminamos hacia la despatologización de la realidad trans. Algo tremendamente necesario, porque es ya, o sea, es que es ya de ver orgullo, o sea, que lo trans tiene que ser despatologizado a marchas forzadas. Y esta ley, bueno, vamos a poder trabajar para que sí sea. Es una ley que es verdad que incluye a los menores, es que era necesario, es que, a ver, o sea, desde el 2013 los menores es una realidad, ¿no?, que tenemos trans aquí en nuestra sociedad. Y entonces, ¿cómo no va a introducir a los menores? No se puede cometer el error de la ley del 2007, que no los introdujo, los tiene que introducir.
¿no? Y es una ley que va a ayudar, como es a nivel estatal, a igualar todas las situaciones de las personas LGTBI de todo el Estado español. Porque, como sabéis, había leyes autonómicas que daban mayores beneficios a unas personas LGTBI+ que a otras, ¿no? Y entonces es una ley que iguala. Y esto es muy interesante. Y luego lo que a mí me parece que es ya no vamos a hablar de lo que dice de la parte extranjera, de personas trans extranjeras y demás, pero yo quiero también señalar una cosa, que es una ley que históricamente no pide ningún tipo de hormonación, de modificación corporal para que las personas puedan ir al registro civil y cambiar la mención de sexo en su identificación. A mí esto me parece súper importante, o sea, desmarcar lo que es el aspecto médico de lo que es la dimensión social, porque la realidad trans no es una condición física, nunca la ha sido, es una condición social donde debatimos de género, que ya se ve, donde, o sea, debatimos lo que significa todo esto, ¿no? Y entonces me parece uno de los mayores aciertos, desvincular la parte médica de la parte más social de lo que son las transiciones trans, ¿no? Y entonces yo creo que menores, o sea, que la gente de 12 años, a partir de 12 años, pueda ir al registro civil y cambiar la mención relativa al sexo, sin tener que estar dependiente de que si llevo 2 años de hormonación o cuántos años llevo de hormonación, sin este requisito, yo creo que, sobre todo para las nuevas generaciones, yo creo que hay generaciones que ya estamos perdidas para eso, les va a permitir el poder plantearse la relación con su cuerpo y con su género de unas formas diferentes. Y eso es muy importante, porque hasta ahora lo que planteábamos a nivel legal y a muchos niveles de imaginaría social para las personas trans era que si no se medicaban o no pasaban por el quirófano, no sé qué, no podían cambiar la mención del sexo, ¿no? Y entonces esto va a cambiar, se va a desvincular. Entonces esto va a significar que las personas van a tomar decisiones sobre sus modificaciones corporales, yo creo que de una manera más tranquila, más relajada, con más tiempo, etcétera. Con respecto a la, yo no sé, sigo teniendo, Sí, todavía tengo tiempo. Tienes como 4 minutos. Vale, pues entonces, 2 cositas más, claro. A mí las leyes, pues bueno, al 100% pues no me gustan. Y entonces yo creo que esta ley nace con un vacío que me parece que es muy grande, que es que no menciona a la realidad no binaria, la realidad trans no binaria. Es una ley binaria. Es una ley que en su desarrollo, pues lo no binario ha ido desapareciendo y entonces, pues bueno, pues no se menciona. Y yo creo que para las generaciones de adolescentes en la actualidad, esta realidad no binaria es muy importante y esta ley tiene un vacío. Y yo creo que esto va a ser para futuro, va a ser un elemento en donde vamos a discutir bastante, vamos a debatir bastante, ¿no? Y luego, que bueno, el no binario va a ser un reto y un desafío para las leyes también, tendrían que ser. Y luego yo creo que a mí me hubiera gustado, como profesional de la salud mental que soy, me hubiera gustado que la ley abordara de una manera mucho más explícita, mucho más categórica, el acompañamiento psicosocial a las personas trans, sobre todo a las adolescentes trans, sobre todo al entorno tanto educativo como familiar. La ley no menciona de forma explícita, no refuerza este aspecto y a mí me hubiese parecido muy interesante, sobre todo para reforzar el aspecto de lo que son las transiciones sociales en las personas trans. Pues bueno, yo aquí pues ya, yo creo que ya, y luego seguimos hablando. Y gracias. Gracias, Lala. Bueno, pues vamos a conocer.
A ver, ahí. ¿Y tengo que empezar? Pues me des cuenta. ¿Le habéis oído lo que ha comentado hasta ahora? Vale, pues venga. Vale. Pues perdonar, no nos habíamos dado cuenta que estaba cerrado. Vale. Estábamos en agrava la desigualdad. Decíamos que es injusta, ataca, o sea, agrava la desigualdad, ataca de manera muy preocupante la salud de niños, niñas y adolescentes, es radicalmente opuesta al feminismo y para mí los derechos de las mujeres son prioritarios, absolutamente, porque somos la mitad de la humanidad y sufrimos, esto probado con datos, no que yo, como soy tendenciosa, sufrimos violencia, paro, pobreza, discriminación. Y además es negativa para las personas que realmente tienen problemas con su identidad sexual. Disforia, ya sé que no se llama disforia, pero bueno, lo llaman incongruencia ahora la OMS. Pero que es que me da igual cómo se llame. Vale. Entonces, a ver, la ley para mí se basa en una aberración de base y es el hecho de que efectivamente cualquiera sin más pueda ir y declararse el sexo que tenga bien, sin condición ni requisito previo. Va al registro civil, dice buenas, puede ir con una barba así o como quiera, soy mujer, rellena unos papeles, a los 3 meses tiene que volver a decir, en efecto, sigo siendo mujer y ya. Y luego a los 6 meses puede otra vez ir y cambiarse otra vez si quiere, pero bueno, ese es el requisito de la ley. Entonces, a ver, insisto, a mí no me importa cómo se sienta cada cual, allá cada cual cómo se sienta, pero en efecto, el problema, vuelvo a insistir, es la ley. A ver, ya sé que los de Bilbao nacéis donde os dé la gana, pero yo, por ejemplo, llego a Bilbao, me siento estupendamente en Bilbao, amo Bilbao, me siento bilbaína hasta las trancas. Llega la hora de las elecciones, incluso para una cosa tan, después de todo, tan deleznable, bueno, no que yo desprecio la política, pero sí que a los 4 años hay otras elecciones, no puedo llegar a la mesa electoral y decir, bueno, es que soy de Bilbao. Me exigen, para todos los actos civiles, se exige un justificante. Y a ver, digo que propicia la desigualdad porque imaginaros cuántos muertos, cuántos sufrimientos, cuánto dolor se evitaría, se hubiera evitado y se evitaría si, por ejemplo, pudieras declararte de la nacionalidad que desees. No tendríamos el Mediterráneo lleno de cadáveres. Esto nos parece evidente, ¿verdad? Y la nacionalidad es pura convención, no está en los genes. Y vamos a ver, si yo quiero casarme, que no quiero, pero bueno, si quisiera, no podría llegar y decir soy soltera, tendría que probarlo con un papel. Ni puedo yo autodeclararme en paro, ni puedo autodeclararme yo, pues no sé, con una minusvalía. Es decir, solamente para el sexo hay barra libre. Y el sexo está inscrito en los 30 billones de células que tenemos. Entonces, claro, la campaña es tan fuerte y lleva tantos años insistiendo que ha conseguido que naturalicemos que el sexo pues, se cambia. Es decir, si una persona que lleva trabajando 30 años, tiene 50, está hecha polvo, se siente ya como si tuviera 70, no puede, en efecto, decir, bueno, yo me siento con 70 años, me jubilo. O sea, para todo resulta que pedimos control, incluso, bueno, yo qué sé, tienes una depresión y no vas a la farmacia a decirle usted que más que yo nadie sabe si estoy deprimida, pero sin embargo no puedes ir y automedicarte y autodefinirte. Entonces, una persona que mide 1,80 y pesa 45 kilos, se mira al espejo y se ve gorda y sabemos que tiene un problema. ¿Eso quiere decir que la humillemos, que la persigamos? No, no quiere decir nada de eso, pero sí decimos tiene un problema. Sin embargo, un hombre, genéticamente hombre, con sus genitales y todo, tal cual,
rechaza su realidad corporal, pues ¿qué es eso? Rechaza su realidad corporal y resulta que eso nos tiene que parecer intrascendente, anodino, como ir a la pelu. Yo no me gusto ya rubia, me voy a pasar a morena. Entonces, claro, efectivamente la campaña es muy, muy sutil y se introduce por todas partes. Se han aprendido de memorieta el libro de Orwell, 1984. Y, por ejemplo, la manipulación que asistimos del lenguaje es impresionante. La ley, por ejemplo, dice el sexo que se atribuye al nacer. O sea, están allí en el paritorio, viene una criatura y dice, venga, ¿qué sexo le atribuimos? No se constata, se atribuye. La perversión de todo el vocabulario para hacernos normalizar que eso es un detalle que se atribuye y como es un detalle pues lo puedes cambiar. Entonces vamos a ver. Un niño dice que es niña y vamos, el plan es tal que si tú realmente te preocupas por esa criatura y dices ¿qué está diciendo cuando dice que es niña? ¿Qué malestar arrastra? ¿Qué angustia? ¿Qué problema? Eso ya, a poco que te descuides, te penalizan, porque consideran que estás manipulando el deseo de esa criatura. Prácticamente lo único que se hace es afirmativo. Sí, una niña, ahora las niñas, las adolescentes niñas, están siendo ya mayoritarias en los centros. ¿Por qué? Porque las niñas, adolescentes y preadolescentes, estas a poco que rasques te lo dicen, es que ser niña es un asco. Claro, tienes 13 años, ves el panorama que te espera, lo intuyes, aunque no lo razones, porque si lo razonaras, si hubiera una feminista cerca y te dijera, pues vive intensamente como a ti te dé la gana, no te dejes que te limiten. Otro gallo cantaría, pero si lo que le dicen es que eres un niño, pues claro. Pero es curioso que también esto solo nos pase con el sexo, porque un niño llega y dice, yo de mayor quiero ser jugador de baloncesto, y si no, es que me suicido, me mato y me trituro, y vas y no le das hormonas de crecimiento alegremente, digo yo, ¿no? Aunque las pida de rodillas, o insistimos en que se alimenten bien, equilibrado, y luego, bueno, efectivamente, no es obligatorio tomar hormonas, pero es que es el paso siguiente y lo estamos viendo. Entonces, a ver, ¿cuáles son los criterios para decidir si uno es niño o niña? Pues mirad, esto no me lo invento yo. Crisalis, que es una asociación de familias con menores trans, financiada por el Ministerio, elabora folletos e imparte cursos que yo tengo, no lo estoy inventando, que igualmente también ese material lo paga el dinero público, donde textualmente cuentan cosas como si una criatura, que todo el mundo cree que es una niña, pero no le gusta vestir de rosa, le da pereza el tul y la seda, pierde los pendientes y se queda igual. Le encanta pegar batán, pero es que esto es así. Incluso, fijaros, se sale de la fila. Con lo cual, fijaros qué idea de mujer más rancia. O sea, las niñas encima tenemos que ser modositas. Esto es así. Entonces, ¿qué quiere? La conclusión de toda esta retahíla es que si le pasa esto, es que es un niño. Y será feliz reconociendo. Y entonces hay que despatologizar, es decir, patologizar. Porque realmente esa criatura va a estar condenada prácticamente toda su vida a tomar hormonas. Y sí, efectivamente pueden no tomar hormonas. Yo os recomiendo que os metáis en internet y veáis, por ejemplo, busquéis a Emma, que es la primera, oficialmente, primera mujer candidata al gobierno de Canarias, a presidenta del gobierno de Canarias. Veréis. O a Roma Gallardo, que es influencer, y que es un señor, un señor no, perdón, que, Barbie dijo que era un señor y la ha demandado. 2 minutos solo, qué bárbaro. Pero tenemos mucho tiempo, ¿eh? Sí, bueno. No, pero a ver, lo que quiero decir es que las feministas luchamos contra los corsés. No luchamos contra el sexo. Pues es como hay gallos y gallinas, ¿qué pasa? La biología nos gustaría a lo mejor tener 7 brazos, pero tenemos 2. Entonces, la biología es una realidad y hay que reconocerla. Otra cosa es lo que fabricamos a partir de la realidad, lo que esta sociedad ha fabricado, sobre todo para las mujeres. Opresión, maltrato, cosificación, eso es lo que luchamos. Si una niña o un niño no sigue los cánones, el mensaje no es eres del otro sexo o invéntate otro sexo.
No, es vive tu vida como quieras, sé feliz. Y el feminismo es el movimiento que lleva 300 años rompiendo barreras. El único que se ha opuesto al género sistemáticamente. El único que ha conseguido que ser mujer hoy no sea como ser mujer hace 100 años o hace 300. De modo que, a ver, ¿por qué nos oponemos las feministas? Pues porque indudablemente, si el género, el sexo, porque es un relío, no se sabe ya, es elegible y es un sentimiento, pues claro, ¿para qué te vas a oponer a un sentimiento y a una cosa que eliges? Pues ya está, elige otra cosa. ¿No estás contenta? Como dice el Roto en un chiste, que hay dos señoras así, muy típicas ella, y dice una, yo me voy a declarar hombre y que mi marido haga la cena. ¿Eh? Vemos, luego si queréis hablamos, porque ya me están reclamando, pero a ver, luego las consecuencias que tiene. Desde luego la base es esta, es radicalmente opuesto su proyecto es radicalmente opuesto al feminismo. Pero es que además luego están las consecuencias, por ejemplo, en el deporte, que las estamos viendo ya. Están las consecuencias en las cárceles de mujeres. El Jonathan que viola a su prima, lo mata de 24 martillazos y en el juicio se declara Vanessa. Cierto que va a ser juzgado como hombre, pero se lo llevan a una cárcel de mujeres. Y así cantidad de casos. ¿Lo han metido en una cárcel de hombres? ¿Lo sabes seguro? Sí, hoy. ¿Ha salido hoy? Me alegro mucho, porque hemos tenido muchísimas... A modo informativo, Sí, pues no me alegro. No. Si es que hace 4 días estuvimos justamente inquiriendo al Ministerio de Justicia dónde iba a llevar a ese individuo. Y no nos lo quisieron decir. Pero supongo que entonces la presión que hemos hecho ha logrado algo. Bueno, vale, pues vamos a hacer, tenemos ya 2 visiones. Un planteamiento, sí. Vamos a hacer... Lanzaremos una pregunta a Lala y otra a Pilar, y después sí que vamos a abrir el turno para que vayáis lanzando todas las preguntas. Lala ha hecho mucho hincapié en la dimensión social que tiene esta ley. Supongo que tendrá alguna valoración de todo lo que ha escuchado de Pilar acerca, sobre todo, de esa campaña, ¿no? Que ha citado, con la que se intenta que esta ley trans sea comúnmente aceptada por toda la sociedad. Sí quería yo saber si tenéis alguna referencia de cómo han sido los resultados de las leyes en los otros 6 países europeos donde ya está... Exactamente. Bueno, hay 6 países europeos, No, pero por ejemplo... Por ejemplo, en Suecia se han vuelto para atrás, en Inglaterra también, en Dinamarca también, en Francia, que yo sepa, no está aprobada una ley semejante. Quiero decir que decir así en bloque 6 países, habría que ver qué países y en qué condiciones están, porque ya os digo que, por ejemplo, en Suecia han retrocedido y han dicho que hasta mayoría de edad ni hablar. Oye, ¿me puedes pasar el agua o me levanto? Sí, no. ¿Puedo hablar un poquito? Sí. Yo tengo que aclarar, también soy feminista, ¿vale? Sí, tengo que aclarar, no voy a ser que, no sé, porque cuando aquí se dice cuando aquí se dice las feministas, pensamos, bueno, cierto sector feminista piensa, hay otros sectores feministas que estamos bastante alineados con lo que yo acabo de mencionar, o con la postura, por lo menos, que yo debo de representar. Muchas gracias, Pilar. Hombre, yo no tengo contestación a todo lo que acaba de... Además de decir Pilar, ¿verdad? No me estoy confundiendo, ¿verdad? Sí. Sí, porque... Acostumbro a confundirme, sí. Hay una... A ver, yo creo que hay diferentes enfoques, ¿no? Yo parto de un enfoque, tú partes de otro enfoque y creo que, bueno, que están bastante, pues bueno, por ahora confrontados, ¿verdad? Sobre lo que se ha dicho de los países, yo creo que hay que diferenciar, porque es verdad que nos llegan noticias de los países nórdicos, pero los países nórdicos, y creo que Inglaterra también, sobre todo a nivel médico, pues han decidido que dejan de aplicar determinados tratamientos hormonales a menores.
porque se han puesto a hacer estudios y entonces han deducido que las consecuencias de esos tratamientos, hormonales no son los que se esperaban. Pero yo aquí no creo que las leyes en sí mismas estén trastocadas. Creo que lo que se están planteando, sobre todo los hospitales Karolinska, etcétera, son estos tratamientos hormonales. Y que con eso quiero decir que no están echando atrás las leyes. Aquí en el País Vasco llevamos como desde el año 19, creo que sí, ¿no? El año 19 que hay una... que la ley se renueva, la ley trans que había, que por cierto está actuando a nivel autonómico con el principio de la autodeterminación de género, y aquí no está ocurriendo absolutamente ninguna desgracia. Creo que está funcionando bastante bien, ¿verdad? Entonces, pues bueno, o sea, yo creo que a las leyes y sobre todo a esta que se acaba de aprobar la semana pasada, pues hay que darle tiempo, hay que darle calma, hay que darle tiempo para que vea, para que se vea que va a funcionar y va a funcionar bien, ¿no? Y sobre todo hay que confiar en las personas, porque esta ley responde a unas necesidades específicas de un colectivo específicas, aborda un estigma histórico que provocaba mucho sufrimiento a las personas LGTBI y en específico a las personas trans. Y entonces yo creo que sobre todo hay que confiar, ¿no?, en las personas. O sea, y las leyes, por lo menos la experiencia que tenemos de las leyes, de las normativas que están actuando desde hace ya casi 2 décadas, es que la gente LGTBI las estamos utilizando estupendamente. Es decir, no estamos, en fin, haciendo barbaridades con ellas. Entonces, que eso sea no sé, una reflexión para ver lo que puede ser esta ley, que es verdad que si la leéis de verdad no es... Vamos, es que yo creo que la palabra autodeterminación de género ni aparece, ¿verdad? Que igual tendría que haber aparecido, pero ni aparece. Pues bueno, que confiemos en lo que puede ser una ley que de por sí de verdad es interesante y significa un avance en los derechos para las personas LGTBI en concreto y para la sociedad en general. Bueno, última pregunta que yo le lanzo a Pilar y ya abrimos el turno de preguntas, que lo dedicaremos, todo el tiempo que quede, lo dedicaremos a vuestras preguntas. Ha hablado Pilar de cómo se agrava la desigualdad con esta nueva ley y de esa campaña que decíamos, ¿no?, que está hecha con intención supongo de agravar esa desigualdad. ¿De qué manera, Pilar, se agrava la desigualdad con la ley trans? Pues mira, a ver... Cuando hablan, por ejemplo, de derechos humanos, ya os digo que la manipulación del lenguaje que estamos asistiendo es como para nota. En ninguna declaración de derechos humanos dice que un humano pueda declararse del sexo que quiera. Dice que todos los humanos necesitamos respeto y es obligatorio respetarnos como personas. Entonces, esta ley, efectivamente, si se examina... A ver, lo que voy a decir parece fuerte, pero da privilegios a un colectivo. Como he dicho antes, solo las personas que quieran cambiarse de sexo pueden modificar ese dato de su identidad y de su ser social. Ni siquiera, como dije antes, ni para casarse. Puedes ir sin más. Entonces, es un privilegio. Eso por una parte. Y por otra, a ver, yo no digo que no haya trans que sufran, aunque ahora mismo, francamente, ya me diréis, Elisabeth Duval, si no fuera trans... Una chica, bueno, que ha estudiado en la Sorbona y tiene 24 años, no digo que sea tonta, pero vamos, en la Sorbona he estudiado yo 2 carreras y aquí estoy. No sé cómo deciros. Y, a ver, Samantha Hudson, si no fuera trans, pues tiene su gracia. Y Elsa Ruiz no se comía un rosquín antes de ser trans, cuando era humorista, en fin, sin trans. Por lo tanto, hoy en día, y además si vemos, por ejemplo, las producciones audiovisuales, bueno, hay más trans y todos personajes positivos que lesbianas. Y me parece a mí que la realidad no es esa. Es decir, hoy en día, no digo que no haya personas que sufran, pero de verdad, a ver, preguntaros honestamente, ¿vosotras pensáis de verdad que están más discriminados los trans que los gitanos, por ejemplo, que los árabes,
que los negros, que los pobres están fatal, ¿eh? Os lo digo. Los feos, sobre todo las feas, de verdad. Ya sé que esta ley los mete a todos, pero luego se olvida de todos, porque prácticamente solamente está dedicado a ese colectivo minoritario que no es, hasta Beatriz Gimeno dice que es el 0,01, aunque están haciendo una campaña de afiliación por los centros escolares impresionante y por los medios y tal. Pero efectivamente, si tú comparas con los otros colectivos más numerosos y machacadísimos, mirad, sí, yo tengo clarísimo, si ahí pone una tienda, se busca dependienta y aparece una trans, una árabe, que se le note, claro, y una gitana, que se le note, que es gitana, no digo en plan folclórico ole ole, que se le note y ya está. ¿De verdad pensáis que va a ser la trans la discriminada? ¿De verdad en los centros escolares ahora mismo, si casi lo mejor, no digo que no haya acoso, pero hay acoso porque no llevas las zapatillas no sé qué, porque no llevas los vaqueros no sé cuánto, porque eres bajito, porque eres alta, en fin. En ese sentido, yo creo que efectivamente es una ofensa comparativa a los colectivos que están sufriendo, pero sufriendo, pero sufriendo. Y luego yo quería puntualizar otra, creo que esa era tu pregunta, ¿no? Te estaba diciendo de qué manera agrava la desigualdad. Pues eso, yo creo que efectivamente, en el sentido en que favorece un colectivo, si comparamos, porque tenemos que comparar, a ver, hay colectivos que efectivamente tienen una situación objetivamente. Bueno, y es que además, mira, si esto es la prueba del algodón, tú ahora mismo puedes llegar a un centro de enseñanza, te metes en la sala de profesores y seguro que hay por ahí un machirulo, que en las evaluaciones dice, esa es un poco putilla, esa alumna, y no pasa nada. O incluso estamos por la calle y el insulto de puta, gorda, fea, no pasa nada. Métete y di eso, esa niña sigue siendo una niña aunque diga que es un niño. Te empapelan, porque la ley además, otro tema que no hemos tocado pero que espelunda. ¿Habéis visto las sanciones que prevé? Hasta 150.000 euros y a los profesionales 3 años de inhabilitación. O sea que un psicólogo tiene que ir con pies de plomo si le llevan un niño o una niña con problemas. A no ser decirles, hija mía o sí, hijo mío, tú eres trans, como le diga vamos a estudiar el tema, a ver qué te pasa a ti en el fondo, tú qué malestar tienes, por qué tienes este rechazo a tu realidad, qué esperas. Bueno, ¿qué te pasa? Porque además pueden pasar múltiples cosas, A ver, el otro día justamente leí el caso de un niño que decía que era niña, y lo llevaron al psicólogo y después de un cierto tiempo pues descubrió que quería ser niña porque había tenido una hermana después con deficiencia. Y los padres, claro, se habían volcado mucho en esa niña, ¿no? Porque era una niña pues, que necesitaba cuidados especiales. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que el niño, en su cabeza de niño, pensó, si soy niña, mis padres me van a prestar mucha más atención. Esto tardó un tiempo ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa? Bueno, y yo, por último... No lo sé, a mí me parece que banalizas mucho mi profesión. Yo que realizo el apoyo psicológico a personas LGTBIQ+, y me enfrento todos los días a personas trans, en fin, más en las antípodas de la descripción de una terapia con las personas trans que la has descrito, imposible. Entonces, no banalices lo que es la profesión de alguien que hace terapia psicológica con personas trans, porque es algo mucho más complejo, y en donde tienes que trabajar con procesos muy complejos y en donde tienes y compruebas que, por ejemplo, mira, fíjate tú, a mí me gustaría intervenir al respecto, porque yo creo que mucho del debate que yo por lo menos he oído en todos estos últimos meses está muy anclado en un enfoque muy determinado de lo que es la realidad trans y de lo que es la persona trans. Y yo creo que
sobre todo en estos últimos 20 años, 15 años, no os podéis dar ni cuenta de lo que ha cambiado, esta panorámica de lo que es la realidad trans. Todos nos podemos imaginar una imagen determinada de lo que es la realidad trans, pero es que en realidad la realidad trans, la experiencia trans, las personas trans son personas muy, muy diversas unas de ellas. O sea, no hay un formato, un modelo al cual anclarte o al cual concretar, etcétera, ¿no? Yo, por lo menos, eso es lo que he aprendido de mi trabajo terapéutico, ¿no? Y entonces yo, cuando oigo tantos debates que están centrados en un modelo y en un imaginario colectivo de lo que es lo trans, que en definitiva lo trans es aquella persona que parece que no, según que parece que sí, que quiere ser del otro género, y entonces lo que tiene que hacer es hormonarse y lo que tiene que hacer es pasar por el quirófano. Tenemos anclada esa imagen, ¿no? Y entonces muchos de los miedos que han aparecido, de los pánicos que han aparecido en los debates de esta ley trans, tiene que ver con un modelo muy estereotipado, un modelo muy, muy, muy cerrado de lo que son estas realidades trans. Ahora hay muchas personas trans que no quieren, que se plantean ni siquiera hormonarse y que se plantean ni siquiera pasar por una cirugía de reasignación de genitales. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de lo que es, cuando hemos debatido sobre esta ley trans, porque nos agarramos a un concepto ahí muy determinado y no nos estamos dando cuenta de que hay toda una serie de adolescentes, de menores trans, etcétera, que están ahí pujando y que tienen una perspectiva de la jugada total y diametralmente diferente, y que sobre todo necesitan, que yo creo que es de lo que se ha hablado mucho en los debates en estos últimos años, necesitan unos buenos servicios de acompañamiento y de apoyo para que sus procesos de transiciones, que no solamente hay una transición, transiciones sean respetadas, puedan hablarlos y puedan expresar todo la carga que significa una historia así, un proceso así en una sociedad de este corte, heteronormativa, una sociedad binarista, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que de verdad, o sea, cambiemos un poquito el chip cuando leamos primero la ley trans y cuando discutamos de lo que es la realidad trans. Pues yo creo que no se acierta mucho, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a las preguntas, que hay mucha gente que ya, bueno, muchas manos. La tuya lleva levantada desde hace mucho tiempo, así que te damos la palabra. Una pregunta a Pilar Carrasco, digo porque no te acordabas del nombre. Un referente. Pilar Aguilar Carrasco, un referente en el feminismo del Estado español. Soy mujer, soy feminista, soy lesbiana y claro, tengo grandes dudas, Pilar, no sé qué opinas, porque yo hasta ahora era abolicionista del género como feminista que soy. Entonces pensaba que yo tenía derecho a ser mujer independientemente de lo que habían marcado el género para mí. Pero claro, ahora resulta que yo nunca llevo rosa y me gustan las mujeres y mido 1,80. No sé si es que estoy en transición, no lo sé. Y luego para ti también, Lala, bueno, eso, lo que te decía, que es un gran referente, que de verdad que conviene saber el nombre de Pilar Aguilar Carrasco. Vamos a con la de Pilar, venga, no voy a monopolizar. A ver qué crees, porque estoy un poco desesperada. Creía que era una mujer que elegía libremente a otras mujeres. ¿Qué va a pasar con las lesbianas? Es que realmente... Hostia, pues va a ser que no. ¿Será que soy TERF? Bueno, vamos a ver si tenemos... Sí. Venga. Es que realmente las feministas y muchas mujeres somos las que realmente no aceptamos el género. Eso es lo que nos pasa. Lo que pasa es que nosotras, como dije antes, lo que queremos es acabar con esa imposición genérica, con esos corsés, que no nos limiten. No queremos que se elijan.
Yo no quiero elegir entre hombre, mujer, trans, bi, no sé qué, no sé cuántos. No. Y efectivamente, las lesbianas y los gays, y más las lesbianas, están ahí metidas para disimular. Pero esta ley, quien se la lea sin prejuicios, ve que es una ley pensada por y para las personas trans. Y de hecho ya hay gente, sobre todo, es decir, lesbianas, que están desmarcándose claramente porque es una utilización. Y a propósito del feminismo, que también, bueno, es verdad que puede resultar un poco ofensivo, yo no quiero ofender, pero cuando digo las feministas, pero es que yo el feminismo lo entiendo como un movimiento de defensa de los derechos de las mujeres. Así, tal cual, de las mujeres. Entonces, bueno, ya sé que ahora resulta que el feminismo tiene que defender todo lo demás, tiene que incluir, ser inclusivo, que dicen. Y una cuestión es que las personas que en realidad se comprometen socialmente con algo suelen ser personas abiertas a otras, tienen una sensibilidad mayor pues, a la ecología, al sufrimiento, a los inmigrantes, a la xenofobia, pero vaya, para esto hay otros movimientos y además mi experiencia es que muchas feministas militan a su vez pues, en el ecologismo, en el antirracismo, pero el feminismo defiende los derechos de las mujeres. Y yo, cuando dicen, es que las mujeres trans son mujeres, bueno, pues entonces, ¿para qué necesitan una ley? Si son mujeres, pues ya está, ¿no? Entonces ahí hay una incongruencia. Y efectivamente yo estoy de acuerdo en que hay muchos modelos trans. Vamos, de hecho, trans es todo el que quiera, claro. Pero ya os digo, consultar, por ejemplo, Emma, la candidata a Canarias, veréis el modelo, y consultar a Roma Gallardo y veréis el modelo, que nada que ver, por supuesto, con Carla Antonelli o con otras, claro, sí. Como basta con ir y decir, nosotras en nuestro partido estamos planteándonos que quizás en las listas estas cremalleras vayamos la mitad a declararnos hombres. Y luego, pues al cabo de 6 meses nos declaramos otra vez mujer y equipaje y pues gloria. Esto lo digo de WhatsApp y en plan provocativo, pero vamos, que si no nos dan otro remedio, pues haremos eso. Yo me voy y me declaro señor. ¡Qué experiencia, por Dios! No tengo que cambiar nada. Es una posibilidad que tienes, claro. O sea, que tenemos todas las personas que estamos aquí. Sí, y eso es una realidad, pero lo digo con toda la tranquilidad del mundo. No es un cachondeo. Sí, no. Bueno, vamos a... ¿En serio? Pues sí. Hay tantísimas preguntas que no sé muy bien, igual casi va a ser mejor que nos la expliquen. Yo. Ahí va. Hombre, pero seamos justas, habéis venido en bloque, yo creo que por ahí también vamos a desbloquear un poquito el tema, ¿no? Por allí Sí, no todo por aquí, vamos a ir también por ahí atrás y así. Bueno. No sé, a lo mejor hay que pasar el micrófono para allá o a lo mejor tengo que mirar al cielo mientras hablas tú, como has hecho antes. Porque me ha parecido una falta de respeto. Mucho tiempo con la mano levantada. Venga, adelante. Sí, no, tengo el micrófono yo. Entonces, lo que te estaba diciendo, me ha parecido una falta de respeto que mirases al cielo mientras hablaba Pilar Aguilar. Y que encima ni te acordases de su nombre. Eso ya me ha parecido la hostia. Y luego que te autodefinas como feminista. Eso ya me parece el recopón de la baraja. Todo se puede decir en esta sala con absoluto respeto. Con absoluto respeto lo estoy diciendo. Sí, entonces, sí. bueno, eso es lo primero. Y luego Lara lo segundo... Mújica es un referente también en el mundo del feminismo. Pero yo no he dicho que ya no lo sea. Yo lo que he dicho es que Pilar Aguilar lo es. También, no lo dudo. Vale. Si hay alguna pregunta... Vale, entonces, sí, claro que tengo varias preguntas. Una primero sería que defina género, porque yo empiezo a tener una confusión, sexo-género, que me parece que es la confusión que está a nivel social. O sea, y eso no lo ha provocado las feministas, que tenían muy claro cuál era el género y cuál era el sexo. Eso es lo primero. Entonces, la primera pregunta es, defíneme género. La segunda pregunta sería... ¿qué crees de la ROGD? Que es algo que de repente se instala de moda y el 70% son chicas, no hay chicos casi. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No tendrá algo que ver con que las mujeres... Hay un momento determinado que no queremos ser mujeres por lo que supone socialmente, no es que queramos ser hombres.
Y entonces nos agarramos a ello. Pues con 12, 13 años vemos lo que hay alrededor. Yo te digo, tú eres psicóloga, habrás oído hablar de ello. Entonces, a ver, a mí me parece muy interesante si habéis hecho un estudio respecto a lo que significa. Porque claro, a ver, estáis hablando del trans, y yo lo que no estoy viendo es ningún estudio que me diga por qué están pasando esas cosas. Venga, vamos a procurar hacer las Vale, preguntas ya cortas está. para que puedan fluir y sean más las personas que puedan lanzar la suya. La preguntaba Lala. No, pero tenemos que preguntar y responder. Oye, perdona si ha resultado ofensivo que yo mirara al techo. Lo suelo hacer muchas veces porque me concentro mucho mejor y oigo mucho mejor. No es porque yo, por falta de respeto, de verdad, lo digo así. O sea, aunque parezca que no, hacer garabatos y mirar al techo a mí me ayuda bastante a concentrarme, ¿vale? Pues así funciono yo, no lo digo para... en plan broma. Me dices definiciones de sexo y de género. Yo tengo mi propia definición. A mí lo que pasa, yo tengo, sí. Lo que pasa es que no voy a entrar en eso. Yo entiendo que estos debates que en estos últimos años hemos hecho alrededor del género, del sistema sexogénero, que nos ha servido tanto a las feministas para abordar toda esa dimensión de opresión de un género sobre otro, de estas desigualdades sexistas para abordar el sexismo, yo entiendo que nos ha servido de mucho. Pero también entiendo que este sistema sexogénero, que en el 75 es creado por Gayle Rubin y que ha sido la base de nuestras teorías feministas sobre género, entiendo que hace 10 años, en el 2013, cuando empieza la década aquí de esta década, que vienen las teorías transfeministas, teorías queer del género, etc. Y entonces nos empiezan a trastocar el sistema sexogénero, pero no lo destruyen. Porque yo no quiero destruir el sistema sexogénero, este sistema sexogénero. Lo que quiero es ampliarlo. Y ampliarlo para que un sistema sexogénero, que es verdad, que siempre lo hemos utilizado, que es muy heterosexual, muy binarista, etcétera, para ampliarlo a más sujetos y a más personas. Léanse personas LGTBIQ+, y más, sobre todo el más, que a mí últimamente es lo que más me interesa de todo este acrónimo. Entonces, entiendo que eso cree mucha confusión, porque a mí, cuando yo empecé con esta película, también me creaba mucha confusión todo esto y ahora tenemos ampliar esto a la diversidad sexual y de género. También me creaba mucha confusión. Pero bueno, yo en 10 años que llevo en la aventura, pues ahí estoy. Y sigo confundiendo sexo y género. Lo sigo confundiendo, como lo hacemos mucho en la sociedad. Pero esto lo hacemos desde hace ya, no sé, 40, 4 décadas o 50 desde que empieza el feminismo. Y luego, detrás de todo este debate, el que ha planteado Pilar, creo que está el debate que es inconcluso, naturaleza versus constructivismo, etcétera, etcétera. Que si queréis lo tenemos, pero yo creo que no hay que tenerlo al albor de queremos una ley trans o no queremos una ley trans. Creo que hay que hacerlo por separado. Tantos debates que, por ejemplo, aquí ha presentado Pilar. O sea, el debate de otras discriminaciones sobre los pobres, la comunidad gitana. Es verdad que hay muchísimas discriminaciones, pero yo lo siento, lo que aborda son las discriminaciones históricas que el colectivo LGTBIQ+ ha sufrido, aborda. Y es innegable que trae mayor cuotas de igualdad, porque más sujetos disfrutan de derechos que siempre ha tenido una sociedad heteronormativa. Y es así. Yo creo que negarle esto a esta ley, no sé, a mí es que me parece básico. Pero yo creo que no hay que confundir debates que hay que tener, no al albor de ley sí, ley no, porque yo no entiendo que, esto que sí hay que debatir sobre el sistema sexogénero y los enfoques que le damos unas y otras, porque esto tiene que recalar, entonces, venga, no ley trans. Que no entiendo por qué. O sea, hay tantos debates. Hay crecimiento exponencial de adolescentes transexuales. ¡Pamba! Alarma, alerta general.
Nolitrans. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser todo venga Nolitrans? Es que yo de verdad que no lo entiendo. E igual me lo tenéis que explicar mejor. Bueno, explico yo lo que entiendo por sexo o género. A ver, yo... Igual puedo contestar yo. Bueno, pues no sé, yo me gustaría explicar qué entiendo yo por sexo o género. El sexo es una realidad biológica de la mayoría de los animales. Tenemos sexo, en general macho y hembra. Y bueno, nos ha tocado, nos podíamos reproducir por esporas o por otras... Hay varios modelos de reproducción en la naturaleza. Resulta que los humanos pues somos como los caballos, las yeguas, los perros, los gatos. No es una constatación, no es ni bien ni mal. En un mundo hipotético, pues yo qué sé, podíamos inventarnos, pues eso, tener brazos articulados que fueran hasta allí, pero no, pues constatamos que tenemos los brazos articulados de esta manera y no como los pulpos. El género es la construcción social que se hace a partir del sexo. Es decir, cuando a las mujeres se las oprime por su sexo, pero esa opresión es una creación cultural patriarcal. Las mujeres no tienen en sus genes que tengan que fregar los platos, ni que tengan que gustar a los señores, ni que tengan que cuidar al abuelo, ni que tengan que ganar menos, que estadísticamente ganamos menos, ni que... Mirad, hoy he leído, sí, eso lo he leído hoy, que aquí, en el País Vasco, solamente los puestos de decisión, los puestos más así, solamente 6% de mujeres. Bueno, pues es un dato objetivo. Entonces, por lo tanto, y eso es género, eso es género. Eso no está en nuestro sexo. Por lo tanto, contra el sexo no tenemos nada. Además, es un poco absurdo, francamente. Ya os digo que está en cada una de los 30 billones de células. Entonces puedes cambiarte la apariencia o no, o ir como Emma, tan feliz, diciendo soy mujer, vale. O como otros así que van, otras, que van diciendo soy mujer. Bien, pero esta realidad, a mí me parece completamente demencial intentar luchar contra ella. Lo que hay que hacer es cargarse el género, no inventar más, cargárselo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Está ahí el micrófono, luego ya se lo pasará a otra persona, estará nuestro compañero Alex, que es quien se está encargando de dar el micrófono. Él dará a la siguiente persona. Adelante con tu pregunta. Vale, yo quería preguntar... Chicas, la pregunta. Sí, una cosa importante, y es que a nivel de humanos existe el sexo hombre, el sexo mujer y los andrógenos. Hay 3 sexos a nivel biológico. No puedes negar la evidencia porque yo soy una persona intersexual, mi genotipo es XY y mi fenotipo es femenino de nacimiento. Sí, pero es que la anulación de las minorías y las personas trans son una minoría en el mismo porcentaje que las personas intersexuales. Entonces, habría que empezar a suavizar las cosas, a calmarse, a dejar hablar y a expresar. Yo cuando nací, a las personas se les sexa abriéndole las piernas cuando nace. A mí, el tocólogo en Cruces le dijo a mi madre, porque yo entonces no me enteraba de muchas cosas, es un niño, pero para que no haga la mili vamos a ponerle niña. Y me criaron en femenino. Entonces, a partir de ahí, sé lo que es sexo y sé lo que es género. Te lo puedo decir porque tengo un máster en esas cosas. Entonces, la importancia de la ley trans es que la gente no se siente, la gente es. Y las células, aunque tú tengas una apariencia masculina o femenina, tu cerebro y la formación de tu cerebro y los envíos hormonales que existen en tu cuerpo y la respuesta de tu cuerpo a esas hormonas son diferentes y no es un vicio, no es un capricho. Entonces hay que ver que no es cuestión de que hay personas que podemos ser aliadas y podemos ser enemigas, pero no se parte de la base que vamos a luchar contra nadie. Algo que me alucina es que andáis que en porcentajes del 0,5 y nos tenéis un miedo bestial. Y además nos dais un poder económico, un poder de élite, un poder de ideología. Yo a vosotros os llamo IBEX al cuadrado, ideología binaria exclusiva y excluyente. Me lo he inventado yo, porque me parece muy correcto, porque es como me he sentido toda la vida.
Entonces, lo que la ideología queer, ¿dónde está el dominio económico de la ideología queer? A ver, mira. Sí, vale. ¿Puedo Yo es que no contestar? tengo televisión, y yo es que no tengo televisión y ni la veo, entonces igual puede ser eso. Entonces, la pregunta es, a partir de, yo agradecería que a partir de ahora en debates nos metieran a los andrógenos, a las personas andrógenas, y que las personas trans, no todas, yo dentro de mi colectivo intersex hay un montón de gente que es binaria, o sea, se identifica como hombre y como mujer, en mi caso no. Yo tengo un certificado médico que dice que soy una persona extrabinaria, que estoy fuera de lo binario. Y eso es una evidencia científica para el que la quiera creer. Sí. No, sí, claro, si nadie niega que existen personas como tú, pero a ver, y lo que yo, por supuesto, defiendo es que tú no eres menos que la otra persona o que yo. Eso está claro. Ni tienes por qué sufrir ningún tipo de humillación. Ahora bien, eso es como si me dices, hay humanos que nacen en vez de con 2 brazos, con 1 o con 3 riñones. Sí, claro, es que tú utilizas mucho el término, escucha, como no, has dicho, perdona. es que yo soy deficiencia. No, o sea, no soy una es persona discapacitada, tengo deficiencia, deficiencia. es simplemente una variante que ocurre porque los humanos y los animales también puede pasar. Y el problema es simplemente que eso acarree humillación, maltrato, etcétera. Pero por lo demás, pues ya está, puede pasar. Ahora bien, que eso pase no invalida la realidad de que los humanos somos en general, en un porcentaje altísimo, porque tus casos son rarísimos, macho o hembra. Y yo no creo que sea vicio ni nada. Ahora, no creo, y esto la ciencia lo dice, que existan cerebros masculinos ni femeninos. Eso ya sé que Crisalis, por ejemplo, esta asociación que antes cité, sí, dice que ya nacemos y que lo que pasa es que a veces nacen entonces con cuerpos de niños, nacen cerebros de niñas, pero las feministas no creemos. Ay, eso. entonces, compañera, entonces el sexo no es tan biológico como nos estás diciendo. Sí. No, porque el sexo biológico, la teoría del sexo biológico es que es presocial, es prenacimiento. Sí. Y entonces nacemos taladrados hombres y mujeres. Esa sería la teoría del sexo biológico. No, déjame un poquito hablar solamente. Claro. Yo, con respecto, claro, yo estoy ya cansada de tanta minoría y tantas personas rarísimas y demás. O sea, si algo engrandece a una sociedad es que las minorías, bueno, es que no sé lo que son. Es un concepto que hace tiempo que no utilizo. O sea, que hace tiempo, ¿no? Porque ¿quién no forma parte de una minoría, verdad? Entonces, si algo engrandece a una sociedad es que esas supuestas minorías son reconocidas en lo que son, y además se les da también los derechos que disfruta el resto de la sociedad. Y hay una historia, a mí hay una cosa muy importante que aquí la compañera que se denomina andrógeno ha dicho, es decir, yo creo que lo que demuestra esta compañera es que hay más sexos que 2, o sea, no somos binarios, o sea, incluso los cuerpos, que yo llamaría más que sexos, cuerpos con los que nacemos, estos cuerpos maravillosos con los que nacemos, con los que nos dota la naturaleza, o sea, es que a ver, o sea, es que si no fuera por la sociedad, por el constructo ese social, que nos empeñamos en que no, hombre, mujer, masculino, femenino, si no fuera por eso, por esa cosa que tenemos aquí en esta sociedad occidental de casi obsesión de una genitalidad a un género y si no fuera por eso, veríamos más composiciones de cuerpo, más composiciones de genitalidad. Y entonces denominaríamos más sexos, más géneros, etcétera, ¿no? Yo creo que es lo que científicamente está diciendo, yo creo, aquí la compañera o compañero, no sé, compañere, está diciendo. Vamos con la siguiente pregunta. Sí. Y Alex le pasará el micrófono a otra persona. Arratsaldeon. Bueno, son varias preguntas, un poco. Sí, voy a intentar sintetizar lo máximo posible. Para Lala, ha comentado en su presentación que la ley del 2005 del matrimonio igualitario y la del 2007 se debatieron. ¿Por qué no se ha debatido esta ley en la sociedad? ¿Por qué ha habido tanta cancelación a las personas de los medios de comunicación que hemos querido poner sobre la mesa el debate y se nos ha cancelado, se nos ha ninguneado, se nos ha insultado y se nos ha acosado? Eso por un lado.
partía de la premisa que ya la ha comentado la compañera, la confusión constante de sexo-género. Ha dicho reasignación de género. Lo que hacen las unidades de género es reasignación de sexo, o performar el sexo. Quería preguntarle a Lala si tiene los datos, no sé, en cuanto a datos de aquí de Euskadi, de la Comunidad Autónoma Vasca y de Nafarroa, hemos intentado obtener datos para los análisis y no hemos encontrado. Hemos encontrado que los suicidios aumentan en un 5,5% en las personas que sufren esta incongruencia de género después de la transición, que aumentan un 5,5% en vez de bajar. Eso por un lado. Por otro lado, ha comentado sobre la ley del 2007, usted ha dicho que las personas transexuales o que querían hacer el cambio en el registro civil estaban obligadas a tratamientos y a hormonación. Eso en la ley del 2007 no lo especificaba en ningún sitio, lo único que se exigía eran 2 años de estabilidad en la transexualidad. Ahora no se exige ni siquiera un documento médico, nada. ¿Sabe usted por qué esta discriminación positiva y no, por ejemplo, a las personas con discapacidad? Porque dentro de todas estas peticiones, a las personas con discapacidad, para que se les reconozca la discapacidad, tienen que hacer un montón de trámites. ¿Por qué una persona con discapacidad, que es evidente, tiene que demostrarlo, y una persona trans, que es donde está el peligro? ¿Usted no ve el peligro que hay con los depredadores sexuales con este tema del registro civil? Vamos a dejarle ya que responda, porque es que hay Sí, no, tantísimas manos levantadas. Es que son muchas preguntas. Voy a contestar a de las que me acuerdo, porque no me acuerdo de todas. Mira, no manejamos datos. Los datos estos que se manejan en las unidades, por lo menos en la unidad de cruces, pues no llegan a todo el mundo, y como vosotras también nos interesa tener datos, y la verdad es que no. Y esto es un páramo de falta de investigaciones y de falta de datos, os lo digo. Entonces, yo lo que sí diría una cosa que me llama la atención. Yo, desde luego, dejaría de manejar estadísticas de suicidio cuando nos referimos a la realidad trans, de verdad, porque es que eso sí que es una pesadez, y eso sí que es un sesgo que yo creo que no se merecen, porque primero son muy minoritarias las personas que optan por el suicidio, y luego generalmente los suicidios suelen ser mucho más complejos que una causa, ¿vale? Yo esto es lo que sí que he aprendido a base de enfrentarme a esta realidad. Con el tema de que a mí no me alerta esta ley, y los depredadores sexuales no me alerta. A ver, yo sé que voy a ser más pro-ley a medida que vaya pasando los años y vea cómo funciona, o puede ser que sea menos pro-ley a medida que vayan sucediéndose los años y vea cómo funciona. Porque si yo veo que hay depredadores sexuales que van a las cárceles de mujeres no sé qué, pues oye, diré, ¿y esto qué es? Pero vamos a dejarle que funcione, porque el sistema carcelario, hasta la fecha, de lo que yo sé, y eso lo he hablado con bastantes personas encargadas de sistemas carcelarios, es muy exquisito con el tratamiento trans, muy exquisito, porque son a los responsables de las instituciones carcelarias a quienes les interesa que haya conflictos por estas causas, que haya historias por estas causas. Y con respecto a es que ya se me ha olvidado la última pregunta. Mira, fíjate tú, con el tema del diagnóstico, porque yo creo que en medicina sí que ha creado una gran controversia todo este tema del diagnóstico. Es verdad, tenemos un sistema médico que sobre todo se basa en el diagnóstico. Y es un sistema médico que se basa en una superjerarquía, ¿no? De poder. Yo soy el médico, tú eres el paciente, yo soy el que digo todo. Claro, de repente, te digo, porque esta jerarquía también se puede empezar a romper, y soy consciente de que este funcionamiento trans lo rompe. Y además es muy interesante que sea así, porque lo otro, exigir informes es
de patologizar una realidad que es social, que no es física, que no es médica. Y entonces eso nos tenemos que negar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Porque yo creo que todo el mundo, yo por lo menos lo que he notado en todos los debates que ha habido por una parte y por otra, es la gran preocupación de que la gente no se meta en materias que sean luego irreversibles, como hormonaciones irreversibles, operaciones de reasignación, para mí de género, irreversibles, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo leía en un artículo hace poco de un psiquiatra que era ley, o sea, que era anti-ley trans, leía: lo que tenemos que hacer es muy buenos servicios de acompañamiento y apoyo para que las decisiones que las personas adoptan con respecto a su propio género, a su propio cuerpo, sean las más acertadas posibles. Y yo creo que tienen que reforzarse ese tipo de acompañamientos y de servicios para que las personas en concreto y en específico, las personas trans, no sea la vía médica, la hormonación y la quirúrgica, la única vía que tienen, porque hasta ahora ha sido la única vía que tienen para abordar el tema. Sí, para abordar el tema. Lo que rompe, esta ley rompe esto, pero históricamente es la primera vez que se rompe esto. Y eso es muy interesante. Y tenemos que reforzar servicios de acompañamiento y apoyo para poder hacer que las decisiones sean las mejores y las más adecuadas a las personas, para que sus decisiones les creen cada vez menos sufrimiento, el gran sufrimiento psíquico que esta historia provoca. Mira, estamos de acuerdo. Me alegro. Nos queda muy poquito tiempo y hay muchísimas preguntas, así que vamos a resumir al máximo las preguntas y las respuestas para que podamos tener el máximo posible. Tienes tú el micrófono, ¿no? Sí. Vale. A pesar de que me encantaría seguir escuchando a Pilar Aguilar durante eones, mi pregunta es para Lala Múgica. Y bueno, además eso, como soy feminista, es decir, feminista de la raíz y bebo de 300 años de tradición, yo tengo claras las ideas feministas, las ideas de Pilar y por qué las sigo. Entonces, por eso quiero preguntarle a Lala, porque veo un cacao de... lo que yo veo es un cacao de ideas y necesito aclararme. En un artículo de la revista médica Medical Express del 23 de febrero, lo he traducido esta mañana, hablan de que, entre otros cuerpos gubernamentales, por ejemplo el NHS, pero en este caso el Comité Nacional Sueco de Salud, que como sabemos Suecia está retractándose de estas leyes, Comité Nacional Sueco de Salud y Bienestar ha determinado este año 2023 que los riesgos de los bloqueadores de pubertad y los tratamientos hormonales, abro comillas, actualmente pesan más que los posibles beneficios para los menores. El NHS británico e inglés, que es el sistema de salud público de allí, también, en medio de una revisión de sus servicios de salud de identidad de género, recientemente ha declarado que, abro comillas, hay escasa e inconclusa evidencia para apoyar la decisión de someterse a tratamientos médicos en menores con disforia de género o incongruencia de género, y que para la mayoría que se presenta antes de la pubertad será una fase transitoria, requiriendo de los facultativos que se centren en apoyo psicológico y que sean conscientes incluso de los riesgos de una transición social. Vamos a la pregunta, si no te importa, porque es que nos queda muy poquito tiempo. Voy ya. En base a esto, ¿no le parece que es muy imprudente aprobar una ley de la que se están retractando por peligrosa y dañina para los menores, especialmente los primeros países que la aprobaron? Porque si no es necesario dar hormonas, sí se apoya la hormonación y darles Lupron, que es una barbaridad, a los niños. No hay resultados, no hay estudios científicos de lo que hacen esta hormonación cruzada, este Lupron, en los niños. Se está experimentando con menores, porque además muchos de estos niños tienen trastornos psicológicos asociados, por ejemplo, TEA, como en el caso de la chica gallega esta que acaba de transicionar. Así que la pregunta sería, ¿no le parece imprudente aprobar esta ley que experimenta con menores? Es que precisamente esta ley lo que hace es no obligar a la hormonación. O sea, si esta ley es una ley que es no médica, o sea, es una ley, pero...
Pero a ver. Sí, mira, cuando esto empezó, el tema de los bloqueadores hormonales, yo creo que cuando empezó en el 2017, 18, sobre todo a raíz del suicidio de Kai, del terrible suicidio de Kai, cuando empezó esto había voces, entre ellas yo, quienes decíamos, oye, hace falta un poquito más de investigación, un poquito más, porque esto no es inocuo, o sea, no es ni tan fantástico como era. Y ahora parece ser que los países nórdicos, que son los primeros que lo han puesto en marcha, pues se han dado cuenta y lo han paralizado. Pero vuelvo a decir, no han paralizado las leyes, han paralizado la toma, o sea, los bloqueadores hormonales, esto en concreto, que esto no es paralizar una ley. A ver, porque hay una historia, porque hay una cosa, a ver. No, porque no podemos hacerlo. O sea, hemos estado durante décadas asociando esta realidad al tema médico, al tema del tratamiento hormonal y demás. Lo hemos asociado de tal manera que hemos creado esta necesidad. Y ahora, de repente, yo no estoy de acuerdo con las medidas que se están adoptando en los No podemos países hacer nórdicos. debates a dos, ¿eh? Entonces, a ver, dejadme un poquito acabar solamente. Mirar, yo creo que hay que ir a una retirada paulatina. No se puede, o sea, hemos creado esta necesidad y la tenemos que descrear. Vuelvo a repetir, servicios potentes de apoyo y de acompañamiento con equipos multidisciplinares. Vuelvo a decir, no podemos hacer debates a dos. No, que no. Perdona. No para convencerles, no para decidir y demás, sino para dialogar, hablar, para conversar sobre las consecuencias de las decisiones que se toman, etcétera. Para ir paulatinamente quitando esta necesidad, retirando esta necesidad. Marta, y ir tu por pregunta. otras alternativas. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Bueno, siguiendo un poquito del tema de los datos, que no hay, pues sí, tenemos datos en Euskadi. De la unidad, se han pedido datos de las atenciones a los menores de la unidad de identidad de género del Hospital de Cruces y ya podemos extraer una serie, bueno, más que consecuencias, lo que nos hacemos es preguntas. ¿Por qué hay un incremento exponencial de niñas y de jóvenes que tienen disforia de género, que tienen ese malestar con su cuerpo? Y que y ya estamos viendo, no tenemos que esperar a la ley que se ponga en marcha, que se implemente, porque ya tenemos una ley trans vasca del 2012 y se han implementado con una velocidad enorme tanto el protocolo educativo, que se ha encargado de meter la propaganda transgenerista en los centros escolares a todas las edades, fabricando infancia y adolescencia trans. Y para dar una respuesta a esa infancia y adolescencia trans, hay un protocolo sanitario que les deriva hacia la terapia afirmativa. Y sabemos qué terapias afirmativas se están dando a estos menores. Un 1800% de aumento de las atenciones de endocrinología. Eso supone el acceso directo a bloqueadores de la pubertad que, como ha dicho la compañera, se administran off-label, fuera de etiqueta, porque esos medicamentos no se administran para niños y niñas y jóvenes sanos. Se administran para hombres que tienen cáncer de próstata, para castración química de agresores Marta, sexuales. Vamos a hacerlo breve, por favor. De acuerdo, vale. Hay un servicio que da la unidad de género del Hospital de Cruces que es verdaderamente muy inquietante. Hay un convenio con la unidad de fertilidad y desde el 2018 hay 77 personas que han preservado sus óvulos y su esperma porque el director de la unidad de fertilidad ha declarado que estos tratamientos tienen una influencia muy negativa sobre la fertilidad de los menores. Los dejan estériles. Marta. ¿Los menores son capaces? La pregunta. Un menor, porque los niños que van a esa unidad y que requieren este servicio tienen de 13 a 16 años. La edad media, 19.
¿Son capaces de pensar que no van a querer ser padres? Bueno, hasta ahí. Vamos Sí, a darle paso hay más ya. preguntas Pues por es que hay ahí. muchísimas preguntas. Vale, a ver, voy a intentar destensionar si es que soy capaz. Me he leído la ley trans a nivel nacional y la segunda modificación de la ley trans vasca. No soy jurista, pero bueno, por curiosidad, evidentemente, es complicadísimo. Pero bueno, lo que yo entiendo es que la ley a nivel nacional lo que te da es el cuadro general, pero como decía la compañera, son las leyes territoriales las que definen cómo se implementa todo lo que es la parte sanitaria, la parte educacional y otras más. Bien. Dicho esto, entiendo que estas leyes están creadas para garantizar o cubrir derechos a gente, como lo había puesto yo, sí que aplica, pero que en realidad no son solo para las personas trans. Es decir, esto que nos han dicho que es para las personas trans no es así, porque a esta ley, como sabemos, podemos aplicar cualquiera de nosotras y cualquiera de nosotros. Es decir, en realidad es una ley dirigida al 100% de la población vasca, voy a hablar de Euskadi, que es donde estamos. Bien, vale. Dicho esto, quiero hacer una pregunta, pero la voy a contextualizar, ¿vale? Vamos a ver. Por favor, es que hay Sí, no, muy rápido, soy muy rápida yo. Si tenemos en cuenta, y atención, no me meto con porcentajes porque creo que los derechos, aunque sea de un 0,2%, son tan importantes como los de la mayoría. Pero bueno, si tenemos en cuenta que las mujeres en Euskadi somos un 51% de la población, ¿vale? Si tenemos en cuenta, yo soy de Hondarribitarra, de Guipúzcoa, si tenemos en cuenta que tenemos leyes de igualdad de género, si tenemos en cuenta que en la comarca del Bidasoa, Hondarribia e Irún, las mujeres todavía 25 años más tarde no podemos ejercer el derecho de participación igualitaria en los salardes respectivos, y no solamente no podemos ejercerlos, es que se ha creado una situación en los dos pueblos en la cual hay dos salardes, señores. Uno para hombres que discriminan a mujeres y que son reconocidos por sus equipos de gobierno municipales, no voy a decir el nombre, pero ya lo sabéis, y que además son los que han impulsar la modificación de la ley trans vasca, qué contradicción, y luego estamos las chicas que hacemos otro desfile alternativo no reconocido por nuestros alcaldes, y somos chicas y chicos trans y todo lo que quiera. Bien, dicho esto, la pregunta ya va a ser para Pilar. Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer las mujeres? Porque puesto que esta ley aplica al 100% de la ciudadanía, no es para el 0,5%. Porque fijaros que en el caso de los salardes, si yo quiero ejercer mi derecho de igualdad en la participación, la única herramienta que me queda, puesto que la ley de igualdad no me cubre, yo me voy al registro y me hago hombre y desfilo. Es decir, la única herramienta que yo tengo de ejercer mi derecho de participación igualitaria en las fiestas de mi pueblo es hacerme trans. Ya me lo pensaré. Entonces la pregunta a Pilar es... No, perdonad, esta es la realidad. La ley de igualdad vasca no me protege. No me protege. Gracias. La pregunta a Pilar sería... Pilar te responde. Voy a la pregunta a Pilar. La pregunta a Pilar sería, ¿qué tenemos que hacer las mujeres para que los derechos que ya tenemos reconocidos, porque esta ley es una ley nueva que va a cubrirnos a todas, ¿vale? Ahora bien, a las mujeres, ¿qué tenemos que hacer para que los derechos que tenemos reconocidos en todos los textos legales en este país no se estén cumpliendo? Gracias. Pásaselo a Alex, por favor. No, pásaselo a Alex. Aquel hombre lleva desde el principio con la mano levantada. Sí, pues es que estás rulando siempre por el mismo sitio. A ver, si es que efectivamente los derechos de las mujeres son realmente los derechos que hay que reivindicar, que somos, como has dicho, la mitad de la población y que somos objetivamente, parece mentira, con datos en la mano, la población discriminada, machacada, violentada. A ver, que hay cuatro violaciones diarias de mujeres. ¿Y entonces qué? Nos declaramos todas hombres y ya no nos violan. Cuando se acerca un violador decimos, no, ¿tú eres gay? A mí no me violes. Si no eres gay, no, porque yo soy hombre. Por favor. Y efectivamente esta ley, yo defiendo que no favorece a las minorías, porque vamos, no sé, sí, les da el derecho de declararse lo que les dé la gana, pero yo creo que es mucho más importante tener apoyo, apoyo serio, no reafirmación de lo que te pase por la cabeza en ese momento, sino realmente un apoyo serio. Es mucho más importante, es un acompañamiento, porque va a ser nefasto un acompañamiento médico y psicológico, pero bueno, ¿en qué estamos? Que no el hecho de que efectivamente te dejen hacer eso y luego, acto seguido, provocas que efectivamente está pasando. Las competiciones masculinas deportivas son un desastre ya, claro. Y está pasando con los datos. Vuelvo a repetir, si no tenemos la variante sexo clara,
No hay manera de saber, de controlar las discriminaciones que sufrimos. Claro. En Argentina ya directamente, por ejemplo, no se sabe si hay más paro de hombres o de mujeres, porque están muy adelantados y han borrado ya eso. Entonces, pues ya está. Entonces, esta ley nos perjudica directamente a las mujeres. Nos perjudica en eso y en otros muchos aspectos. Entonces, las mujeres, lo que tenemos que hacer, bueno, esta ley ya está aprobada, no nos vamos a resignar. Las feministas nunca nos hemos resignado. Perdón por lo de feministas, quiero decir las feministas que defendemos, que el feminismo defiende los derechos de las mujeres. No nos vamos a resignar. Bueno, tampoco, nunca. tampoco, que yo defiendo los derechos de las mujeres. Entonces, no, dejarme que si no, no me da tiempo. Es que me has colocado fuera. No, a ver, yo es que creo que tú, bueno, defiendes los derechos, lo que tú De las consideras mujeres, derechos de las trans. mujeres. Yo creo De las que, mujeres con asterisco también, bueno, es verdad que yo hay muchas creo mujeres. que esta ley, a ver, por favor, perjudica a las mujeres en muchos aspectos. Y, por ejemplo, pues efectivamente, si vemos que la agenda nuestra está completamente abandonada, porque este gobierno que se proclama feminista y de izquierdas, decidme qué ha hecho realmente para mejorar, con medidas concretas, pues eso. Por ejemplo, los problemas de salud de las mujeres. Hoy me he enterado también que han aumentado exponencialmente el suicidio de niñas y las enfermedades mentales de niñas no me extraña, porque mirar, ahora por ejemplo, un detalle, la pornografía que se ve desde los 8 años y desde los 12, una niña que ve una película pornográfica, bueno, aparte de quedar horrorizada, pues no quiere ser niña, pero ¿cómo va a querer que 4 tipos te trituren, te machaquen y con eso no pasa nada con el paro de las mujeres, no pasa nada con la pobreza que es mayor. Este gobierno, entonces nosotros las feministas, lo que tenemos que hacer es retomar nuestra agenda. Esta ley vamos a seguirla combatiendo, por supuesto, y esta ley se va a caer de su propio peso. Lo que pasa es que se va a llevar por delante una generación, porque van a empezar a aparecer cada vez más casos y va a aparecer cada vez más locura. Yo de todas maneras, antes de despedirnos, cuando nos vayamos, quiero puntualizar 2 o 3 cositas. Tenemos un par de preguntas por ahí todavía que vamos a lanzaros, o 3 si nos da tiempo. Vale. Si tienes tú el micrófono, se lo pasas por favor después, o Alex, se lo pasas a ese hombre que lleva con la mano levantada desde el principio, el del jersey verde, y luego vuelve aquí. Adelante con tu pregunta. Vale, con todo el tema de despatologización y que ya no se necesita un dictamen médico, ¿no? La pregunta va para ambas, porque yo creo que ambas vais a poder decir algo. Claro, si ya no se necesita un dictamen médico, la pregunta que a mí me surge es, sobre todo en cuestiones de violencia de género y cómo se vacía el contenido del derecho que ha regulado la violencia de género. Claro, entendemos, el señor este que habéis hablado antes, que al final ha ido a una cárcel de hombres, eso pasa porque ha cometido el delito cuando era hombre y no se había definido como Jennifer o lo que sea antes. Pero ¿qué pasa? Que esta nueva normativa o este nuevo sistema que estamos viendo, en mi opinión, rompe con el concepto jurídico de premeditación. Entonces, vemos a Roma Gallardo, a Naim Darrechi diciendo no, iros todos a cambiar el sexo de mujeres, si para el caso tenéis más derechos, entráis en cuotas o lo que sea. Que no digo que no sea algo que sea algo general, que todo el mundo vaya a hacer, pero sí que hay una voluntad de un grupo de hombres que están incentivando a chavales a echar atrás todo lo que se ha convertido ya. Y entonces, el asesinato puede ser premeditado. Entonces, ¿por qué no vas a hacer uso de algo una laguna enorme que te está dando la ley para decir, joder, pues ya, además no voy ni por violencia de género? Venga, gracias por la pregunta. ¿Es una pregunta que era para las dos? No sabemos, yo creo que todavía no. Bueno, la pregunta era para las dos, no sé si queréis decir algo. A ver. Yo creo que la ley es muy clara con respecto a estos casos, de violaciones y de luego no dice nada cambio de eso, en la mención del sexo, etcétera. Sí, No, con respecto a la violación, sí, y a la violencia de género, sí. Yo creo que es muy clara. Hay un apartado que ahora mismo no te puedo decir que articulado, pero yo creo que eso lo tenéis que leer. O sea, la ley dice que si cometes el delito siendo hombre, pues te van a juzgar como tal. Pero claro,
efectivamente, tú puedes decir, voy a hacer esto, voy a cambiarme primero y luego ya lo haré. Claro, es que una ley completamente arbitraria. Es que las leyes no pueden ser, es que es la única ley. Mira, es que esta ley tiene unas cosas que ninguna otra ley tiene. Por ejemplo, si a ti te acusan de delito de transfobia, de odiar, eres tú quien tienes que... Esto lo dice la ley, ¿eh? Tengo por ahí el artículo. Eres tú quien tienes que demostrar que no lo has cometido. Ese es el único caso de ley donde no te tienen que demostrar que eres culpable, sino el acusado o la acusada tiene que demostrar que no es culpable, tal cual en la ley. Entonces, a ver, esta ley realmente es una locura. El sexo es una realidad material, que no sé por qué le tenemos de pronto este odio y esta manía, y lo que tenemos que combatir, vuelvo a insistir, es el género, que es lo que nos tritura y lo que nos machaca. Y es lo que el feminismo lleva combatiendo 3 siglos. Y por eso, vuelvo a repetir, ser mujer ahora no es lo que era hace 3 siglos, porque las feministas se lo han currado, y lo seguiremos currando. Y seguiremos insistiendo en nuestros derechos. Y esta ley es contra nuestros derechos y contra los derechos de la infancia y contra los derechos, desde luego, incluso de las personas transexuales que tienen un problema. Es que, vamos, partir de la despatologización, eso es increíble. O sea, tú te despatologizas. Pero vamos a ver, cuando tú tienes un malestar, estás patologizado ya, no puedes ir a consultar, te duele el hígado y ya, tienes depresión, estás desesperada porque te ha dejado alguien o porque deseas a alguien que no te desea y entonces dices, yo estoy en una situación Eso angustiosa. no es la patologización y sabemos que eso no ha sido la patologización. Mira, escucha, entonces, es decir, no habéis sido lesbianas patologizadas por la OMS y demás hasta 1991. ¿Qué tal os sentaba? Estar enfermas mentales por ser lesbianas, las que os habéis definido por lesbianas, a ver. porque a mí me sentaba fatal hasta el 91. Es decir, considerar que alguien está enferma por su sexualidad y su género es una barbaridad y una violación flagrante de los derechos que tenemos a nuestras identidades y nuestras sexualidades. No se puede manipular el lenguaje. Y punto. No se puede manipular el lenguaje. Yo, a ver, no entre... Por favor, es que de verdad no banalicemos el tema de la patologización. Es que, a ver, es que claro, si a mí me duele algo, estoy patologizada, pues no. Patologizar es minusvalorizar, es hacerle que una persona sea inferior. Escucha, o sea, ¿alguien tiene aquí algún diagnóstico de trastorno mental oficial? A ver, ¿Cómo te sientes? Escucha, Claro, ¿cómo te sientes? Claro, ¿qué es patologizar? No banalicemos porque ahí yo sí que me enfado. Oye, no, me enfado escucha, porque son términos. No. Claro, Mira, claro. Patologizar. A ver, bueno, yo estoy en contra, estoy en contra de la ley trans. Lo de patologizar es que lo interpretan siempre el tremendillo. Ya os digo, la manipulación del lenguaje es tremenda. A ver, una persona... Es que tremendo ha sido los sufrimientos que ha provocado la patologización de las sexualidades y de los géneros. Eso ha sido lo que ha sido tremendo. Y por eso yo me pongo como me estoy poniendo. Cálmate. Tan vehemente, porque ha conllevado una cantidad de sufrimientos, la mera patologización de la sexualidad y del género, es que no entiendo que no entendáis esto. Entonces no se puede tratar la patologización como si fuera, pues vale, oye, pues si eso, a patologizar. Si tú tienes un problema con tu realidad corporal, tienes un problema. ¿Qué pasa? Lo que no puedes es sufrir discriminación por eso. Pero decir no hay problema, es como dije antes, voy a la pelu y me cambio a rubia, a mí me parece eso una barbaridad, francamente. Estoy en contra de la ley trans por diferentes razones. Y todo el ser humano no es neutral, porque todo ser humano, lo que llama la ciencia, a la hora de entender los datos, el cuerpo humano, o sea, la psicología, estudies en una facultad de estudios ética, filosofía, etcétera, todo el mundo a la hora de entender la realidad tiene su perspectiva, nadie es neutral. Entonces yo estoy en contra de trans porque viola para mí varios temas, viola el tema genético, el tema físico
Y el tema, luego también se dice que es, cuando estudia antropología, ¿qué es el ser humano? Pues, ¿y qué es eso? Hay varias perspectivas. Está la evolución, el creacionismo, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en medicina. Medicina no es una ciencia exacta. Y la psicología tampoco. En psicología hay muchas escuelas. El DSM hacía por votación lo que es normal, luego lo quitaba. Yo sepa, la ciencia no se basa en estadísticas y votaciones. Si es la psicología, se estudia la conducta, y entonces para unos la mente es el cerebro y para otros no, es el alma o otra sustancia. Entonces, yo creo que la ley trans viola derechos en el sentido, o sea, viola que la persona físicamente, cuando cambia, que el 80% dice que luego se arrepienten, pues esa persona no puede recuperar lo que es esto. Y no se puede decir que una conducta, y la pregunta es, si la conducta se decide, lo que está bien o mal, se decide por estadística, por el tema de la observación biológica del cuerpo, o se decide por lo que dice la mayoría, y el sexo viene por los genes o viene por la opinión, por lo que diga la mayor parte de la opinión. Entonces la pregunta es esa, si lo biológico se decide por votación, lo psicológico también, y porque las leyes son por votación, las leyes, y además, y luego está el tema de astrógenos, todos los males que han hecho, algunas personas han denunciado, hace poco venía uno, y ya termino con esto, de que a una persona había denunciado a Sanidad porque se había arrepentido y le habían quitado los pechos y el útero. Entonces, si los que han hecho la ley le van a poder dar el pecho y el útero. Ya tenemos tu pregunta, vamos a ver Bien, si tanto Lala como Pilar quieren responder, y ya vamos a ir con la última porque después dejaremos un turno para que cada una haga un resumen de lo que... Bueno, yo quiero hacer dos observaciones entre lo social y tal. Por una parte, no es sorprendente, de verdad, que se esté debatiendo más la ley animalista, que la ley trans, que se ha hurtado el debate. Es que, a ver, es verdad, lo dijo por ahí una compañera, la ley trans no se ha debatido en el Pleno, se han negado a debatirla, se aprobó el día de la Lotería Nacional. ¿Una casualidad? O sea, es muy sospechoso. Esto tendría que haber sido un debate, pero vamos, masivo durante meses, un debate pues con pros y con contras, y no se ha hecho. Y a mí eso ya me mosquea muchísimo, porque efectivamente es que no se ha hecho, o sea, no es... Luego, claro, hay aquí además esta ley muy oportunista, porque yo ya lo dije y lo repito, mete a los gays y a las lesbianas para disimular. Pero vamos a ver que además ser una orientación sexual no tiene nada que ver estrictamente con el hecho de la transexualidad, nada. El tema transexual tendría más que ver pues con otras cosas, pero ser gay o lesbiana, ¿qué tiene que ver con ser transexual? Vamos, nada, absolutamente nada. Y es efectivamente una manipulación. Se mete y ala, ahí va eso. Y en ese sentido la ley del matrimonio gay es que no tiene nada que ver con esta ley, nada. Bueno, y yo, pues es que como estamos tan mal de tiempo, porque esto... A ver, vale. ¿Tienes tu pregunta? Bueno, a ver, algunas cosas ya se han ido diciendo. Pero es una pregunta. Sí, aunque... Sí, aunque... ¿A quién? Ah. Bueno. Que algunas ya se han hecho y he podido escuchar algunas respuestas, otras no, porque con el ruido no se oía. Quiero agradecer a los que habéis organizado esto, o a quienes habéis, el Colegio de Médicos y el Colegio, aunque en un formato pequeño, poca difusión y tal, y por supuesto a las dos ponentes, a las dos. Yo, por supuesto, participo de una opinión y de una corriente, pero quiero valorar el que, aunque yo esté en las antípodas de lo que piensa una de las personas que están en la mesa, haya tenido el valor de sentarse cuando no se han sentado, como acaba de decir Pilar, ni en el Congreso, ni en ningún debate, ni en ningún sitio. Entonces, yo aquí no vengo a cancelar a nadie, venía a aprender, tengo mi postura, va para ti, Lala, tengo mi postura que por supuesto no concuerda con la tuya, pero sí quería aprender porque hay cosas que por más que me pregunto, ahí no encuentro respuesta clara. Entonces,
Antes has dicho que, por ejemplo, es que voy a ir a otras cosas que, para no repetirme, el plus, que era lo más importante. Yo es que, por ejemplo, tengo claro, como ahora justo venía diciendo Pilar, que la orientación sexual, ningún cuestionamiento, y no entiendo muy bien la mezcla de letras. Y yo es que quisiera que hicieras, por favor, el esfuerzo para que las que no comprendemos qué es la Q, qué quiere decir, cómo se une con la LGB, qué es la T, cuando habláis de trans, cuál es lo que está debajo de ese paraguas y sobre todo qué es lo de no binario, porque si cada uno estamos hablando y damos unos conceptos, una definición a un concepto, esa es una. Y por otra, yo quería hablar de la objeción de conciencia, porque yo sí me siento maltratada, no solo como mujer y en desigual con esta ley, sino como profesional, porque estoy en el mismo ámbito que tú y entonces no sé cómo se va a interpretar mi objeción de conciencia cuando a la hora de valorar, por ejemplo, la protección y desprotección de las personas menores de edad, pues un indicador que hasta ahora era de desprotección, que era que cuando a alguien se le indicaba, se observaba que en su hijo o su hija había cierto malestar, me da igual, físico, psíquico, psicológico, emocional, tenía que averiguar y poner los medios para eso, ¿no? Y no hacerlo era negligente en la parentalidad, ¿no? En la praxis parental. Entonces a mí me pone, porque me voy a tener que poner a la objeción de conciencia y no sé si se me va a permitir. Vale, que pregunte también ella y ya contestamos todo. Yo una compañera... última intervención y ya contestamos, cerramos nosotras, ¿no? ¿Te parece bien? Bueno. Lo digo porque había unas preguntas muy directas para... Bueno, no sé. Para mí, pues yo te diría que no practiques la objeción de conciencia, es decir, no intervengas con personas trans, ¿no? Teniendo el problema que tienes y el conflicto que tienes con la ley trans, etcétera. O sea, sería lo mejor, en tu caso sería lo mejor, es decir, que no tendría sentido. Y luego, con el tema este de las siglas, los acrónimos LGTBIQ+, precisaría toda una media hora que no tengo. Entonces no me voy a meter en eso. Si os metéis en la página de aldarte.org, tenemos muchos informes, muchos documentos donde explicamos ampliamente lo que significa eso. Pero sobre todo significa que en este ámbito hay mucho dinamismo, mucho movimiento y muchos significados. Y no todas las personas estamos, para todas las personas esta realidad significa lo mismo, no es homogéneo y hay mucha heterogeneidad. Sobre todo significa eso. Bueno, pues vamos a dar ya la palabra tanto a Pilar como a Lala para que cierren este acto. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchas manos todavía levantadas. Si tienes una pregunta muy rápida y muy directa, no una palabra. Vale, venga, voy. Que me gustaría que no se llame a esta ley feminista, pero tengo porque de hecho mi pregunta sería para Lala, ¿en qué medida mejora la vida de todas las mujeres? Porque estoy un poco harta de que se mezcle que si es feminista, que si no, ¿en qué medida? ¿En qué punto mejora la vida de todas las mujeres? No te hablo de las de asterisco, esas que no sé cuáles son, las mujeres. Va a mejorar, evidentemente, la vida de aquellas personas a las que se le va a reconocer socialmente. De las mujeres, pregunto. Su estatus de género de mujer. Te está dando Esas son mujeres. Va a mejorar eso. Sí, a mí igual no me mejora porque yo ya tengo reconocido ese estatus, pero a las personas, a las mujeres trans que quieren ser reconocidas como tales, les va a mejorar la vida y no sabes cuánto, muchísimo, porque precisamente es lo que quieren las personas trans, que su género, el que creen que tienen, el que sienten, el que lo sienten en las entrañas muchas veces, sea reconocido socialmente. Y esta ley, en este sentido, chapó. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya este encuentro, lo vamos a hacer con ese tiempo. Sí. Vamos a darle la palabra tanto a Lala como a Pilar para que hagan un resumen de su intervención. Creo que todas tenemos... Un resumen no, pero yo quiero resaltar 2 o 3 cosas. Una, vuelvo a insistir sobre el sexo y el género. El sexo
no es un pecado. El sexo existe, ya está, se constata. Y no pasa nada, no pasa nada. El problema es el género. Las normativas, los corsés, las imposiciones, las camisas de fuerza y concretamente para las mujeres la humillación, la sumisión, el ninguneo, el abuso y la violencia que sufrimos en base a nuestro sexo. Por lo tanto, y eso quien lo ha combatido son las feministas, vuelvo a insistir, históricamente comprobado. Entonces, quiero decir que el hecho de que ahora haya 7 géneros más o sexo, como se llame, porque la ley no se aclara y va remezclando, para nada mejora nuestra vida, para nada. Y yo vuelvo a insistir, tampoco la de las personas que tienen un problema, porque tienen un problema y decir no te pasa nada me parece lo peor que se puede hacer. Bueno, yo no insisto tampoco en las consecuencias graves que puede tener para la gente joven y me niego absolutamente a admitir que existen cerebros de niñas y niños. Vamos, es que yo no es que me niegue, es que la ciencia lo dice. Otra cosa es que desde que naces ya te preparan todo el latillo y ya te encaminan, pero los cerebros son exactamente iguales y por lo tanto nadie debe tener limitadas sus posibilidades por su sexo, de ningún tipo. Y entonces en ese sentido no es, vamos, que también reconocemos a todo el mundo sus deseos, sus ganas, sus afanes, sus proyectos. Eso es el feminismo y fundamentalmente las mujeres, claro, las mujeres porque están en situación de inferioridad. Entonces, yo cuando me dicen esto de que si no se hormonan, digo, bueno, entonces ¿qué es? Nada que ser trans. Ser como Emma o como Roma Gallardo, vale, pues entonces vale, es todo. Pero a mí me da igual, si es que vuelvo a repetir, si es que a mí me da igual que Roma Gallardo diga que es mujer, pues si es que me da igual. El problema, vuelvo a insistir, es que es la ley, que la ley reconoce que es mujer, ya es mujer legalmente. Con lo tanto, este señor, bueno, perdón, que me pueden empurar, si digo señor, puede meterse en un vestuario de la piscina con las niñas y con las mujeres y nadie puede decirle nada, tranquilamente. Eso, por ejemplo, bueno, es muy ofensivo, porque a mí me da, bueno, a mí más bien no me apetece ver los genitales de Roma Gallardo, pero puede haber mujeres que se sientan muy heridas y tienen perfecto derecho y no hay, es una ley. De verdad, esto de decir que va a mejorar la vida porque me puedo declarar lo que quiera, en vez de decir la vida mejora cuando rompemos los corsés que nos atan, todos, y cuando trabajamos para la igualdad, porque yo esto de la diversidad ya me tiene también un poco harta. Porque mira, esto lo decía ya Celia Amorós, decía que el patriarcado considera a las mujeres las idénticas. Y efectivamente, yo cuando dicen diversidad, digo, es que no somos nosotras, somos todas iguales. La diversidad la aporta esta o esto. Hombre, por favor. O sea, yo creo realmente que es una ley muy nefasta y que traerá graves consecuencias y que el feminismo, las feministas que piensan como yo, combatiremos porque defendemos los derechos de las mujeres. Y oye, os agradezco que estéis aquí y luego si queréis nos tomamos unos vinos y seguimos charlando. ¡Anda, claro! Bueno, pues vamos a cerrar ya la jornada. Lo vamos a hacer escuchándole a Lala Mújica, que también le agradecemos. Bueno, a mí me parece que evidentemente hay que construir una sociedad igualitaria, no sexista, donde quepamos las mujeres y los hombres y los no binarios y los que se identifican como andrógenos, etc, etc. Yo no me voy a repetir en lo que pienso sobre la ley trans, evidentemente, y lo que me dan es unas ganas intensísimas de conocer a ese tal Román y al otro que el Román, ¿no? De todas maneras, de verdad, yo creo que no os van a impurar por decir, no sé, este es hombre y demás, pero sí que tenéis que ser muy conscientes de que cada vez que le estáis negando la identidad de género a una persona, le estáis insultando, le estáis provocando un sufrimiento psíquico importante, etc, 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 y de verdad
tener bastante cuidado con ese aspecto porque, joder, qué mínimo que respeto a las identidades que tenemos las personas. Muchas gracias por habernos reunido tantas personas de bien que estamos aquí. Muchas bueno, pues gracias. muchísimas gracias. Gracias, os agradecemos tanto desde el Colegio de Médicos como desde el Colegio de Periodistas que hayáis venido, que hayáis escuchado estas dos posturas y que todo lo que he tratado con respeto puede ser bien interpretado. Venga, gracias.